Bienvenidas y bienvenidos a Construyamos Conocimiento, un espacio para el diálogo de madres y padres de familia con reconocidos personajes de la cultura, la ciencia, la educación y otros ámbitos. El Dr. Melchor Arellano Chávez es catedrático de posgrado y conferenciante del Centro de Estudios Superiores Navales e investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México. En 2017 obtuvo el premio del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo que otorga el Club de Periodistas de México, sumando actualmente más de 30 años como periodista, columnista, articulista, editor y director de diversas publicaciones especializadas. Se interesa por la disciplina de la educación en sus fronteras hacia el siglo XXI. Es profesor de Derecho Marítimo, maestro en educación basada en competencias y doctor en ciencias de la educación. Nuestro invitado es una persona de edad madura, tez blanca, complexión delgada. Viste de manera formal un traje gris, lleva corbata y camisa a juego. La plática será en el interior de la Biblioteca Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México, en el amplio e iluminado salón de lectura rodeado de libros. Aquí, madres y padres de familia conversarán con el Dr. Melchor Arellano para compartir sobre su experiencia en la educación y el potencial de nuestros mares. Hola, soy el Dr. Melchor Arellano Chávez, catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales y conferenciante de la Secretaría de Marina, donde también soy investigador del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, el INVESTAN, también de la propia Secretaría, y conferenciante en el sistema universitario, el ITAM, el TEC de Monterrey, la UNAM, el IPN, esencialmente en la temática que tiene que ver con el transporte marítimo, los puertos, la marina mercante, el tráfico intermodal y, por supuesto, la geopolítica, la política internacional, el derecho internacional. Es un verdadero placer poder disertar con ustedes sobre un tema toral para nuestro país como es la educación. Construyamos conocimiento. Nací en el estado de Michoacán, en el corazón de la tierra caliente, en medio de olor a campo, entre vacas, caballos, en medio de ajonjolineras, cascaloteras y maizales, siempre con la inquietud de cruzar el Balsas en su parte más caudalosa, porque para mí era un reto formidable cruzar el Balsas hacia el estado de Guerrero, emulando a mi padre cómo nadaba con la corriente. Planeé hacerlo así a los 7 años, pero no planeé el regreso para saber nadar a contracorriente. Ahí dejaría mi primera vida. Me gustaba la caza, me gustaba ir a los lugares más recónditos cantando en mi caballo colorado, con la pierna cruzada al fuste. Me encantaban los jaripeos. La inquietud era parte de lo mío. Así crecí. Fue el salmo del alba de un esfuerzo interminable. Quizá lo único que no pude hacer fue ir al Cerro del Picacho, porque la leyenda decía que detrás del cerro se podía, en la parte más elevada, poder ver con Burindio y Turitzio. Entonces, en los rebalses aprendí a nadar. En el río Balsas aprendí a conocer la importancia, aunque sea con el cruce a remo, de los barcos que cruzaban de Guerrero a Michoacán, en esa región, y en un sitio que se llamaba El Barco, se cruzaba de Siricícoro al Barco. Siempre me preguntaba por qué no había lanchas con motor fuera de borda, siempre a remo. De vez en cuando me daban mis escapadas a Petacalco, La Unión, para recorrer hacia Guerrero. Llegué hasta a recorrer la Costa Grande hasta Tecpan de Galeana, pasando por Petatlán, por supuesto, Zihuatanejo. Y siempre me preguntaba, porque el mar siempre me ha atraído, la inmensidad, ¿y por qué no veo barcos con una dimensión mayor? Fui un alumno especial, muy inquieto, me gustaban los jaripeos, mis padres pedían
a los jinetes que nada más no me dejaran entrar a la plaza. Pero yo siempre estaba allí presente porque me encantaba. Tenía que lazar a caballo, tenía que lazar a pie. Me gustaba echar mangana y piales. Fue algo maravilloso, es una infancia que no cambiaré por nada. En el patio de mi casa, de mis padres, era muy grande y ahí llegaban los autobuses que iban de la Ciudad de México. Y yo decía, en uno de esos miré a la Ciudad de México algún día. Solía echar carreras con los autobuses, siempre cantando. Y en la escuela, debo decir que siempre fui el preferido de las maestras. Y no sé por qué, pero siempre fui el preferido. En la escuela primaria, fui campeón de la primaria, el abanderado, el capitán, el alumno modelo. En la secundaria se repitió el escenario, el orador oficial, el alumno modelo, el abanderado, capitán de la escolta. Pero yo me tenía que venir a la Ciudad de México. Inicialmente quería ser cantautor y dramaturgo. Sin embargo, sería aplazado. Y salí a los 15 años de Michoacán. Éramos 5 compañeros, 2 de Guerrero, y solamente yo me quedaría para hacer mi examen en la UNAM. Lo pasé. Dicen por ahí que fui de los primeros. Entré a la prepa, tuvimos un trabajo de teatro experimental y un buen director de teatro, Pepe Solé, nos dirigió. Y yo lo único que quería es buscar una obra de teatro donde me permitieran ambientarme tras bambalinas para poder escribir mis obras. Sin embargo, terminé de actor en una de las obras más premiadas de México, ganador del premio Casa de las Américas, ganador del premio Javier Villaurrutia. Recorrí prácticamente todo el país y varios puertos. Y con esa obra estaría por primera vez en Estados Unidos. Terminé la carrera, trabajé en el sector público, renunciaría después para incorporar una carrera, la de Relaciones Internacionales, ser coordinador de carrera, luego director académico. Ahí me invitarían a fundar una sección de comercio exterior o comercio internacional en ese momento el mejor periódico de México, El Financiero, y era considerado uno de los 10 proyectos editoriales más importantes del mundo. Fui invitado por el director general y el presidente Rogelio Cárdenas, que en paz descanse. Y recuerdo que le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos otra cosa? Comercio marítimo. Es Arellano, ¿y eso con qué se come? Déjame explicarte. Es más, que sea 3 meses el proyecto. Fundé la sección Comercio Marítimo y ahí nació la columna Marea Alta, la única columna fija de habla hispana en el mundo que trataba la temática marítimo-portuaria. Y ahí publiqué varias cosas que de pronto le encontraron sentido y que para muchos era una sorpresa muy grande. Recuerdo que mi competencia y mi combate se daba dentro del periódico, porque no me querían, me decían, bueno, ¿qué está haciendo este chavo? Además está muy joven y aparte nos está quitando espacio. Yo no quitaba espacio a nadie, porque nadie escribía de esto. Es más, no había una columna en el mundo, de verdad. Era algo raro, pero así era. Entonces, como al mes me llamó Rogelio Cárdenas a la 1 de la mañana. Te espero mañana a las 8:30. Dije, no, pues ya vamos a quitar la sección. De modo. Llegué, siempre he solido ser puntual. Le digo, oye, pero quedamos 3 meses, ¿no? Siquiera dame otro mesecito más. Dice, cállate, síguele, canijo. Está bien bueno este asunto. Nunca se me había ocurrido que fuera tan importante. Estudiaría después la carrera de Ciencias de la Comunicación y varias especialidades en Derecho en Transporte Marítimo, porque aquí no había nada. E iniciamos el proceso de desincorporación portuaria, ordenación portuaria, creando por primera vez la ley de puertos, figuras que no existían, una difusión que tampoco existía. Fue el momento para posicionar una actividad importante. Pero el problema de la falta de educación o dentro del sistema educativo, el sistema educativo nacional, el sistema educativo mexicano, el sistema universitario, no ha habido una preocupación histórica por enseñar al niño desde la edad temprana la importancia del mar y sus recursos. Pero sobre todo que estamos situados entre los paralelos 60 y 30, donde se intercambian 50 trillones de dólares para hacer la región mercantil más importante del planeta, y donde se concentra también el 95% del conocimiento, y a nosotros nos queda el 1% para pelearnos con Brasil, Argentina y toda América Latina.
Esa es la realidad. Es la franja conocida también como el cinturón del mundo o el Ecuador. Entonces empezamos a hacernos varias interrogantes. ¿Dónde quedó el México marítimo? El México del comercio ultramarino más importante del siglo XVI, XVII y XVIII. El comercio de América no pasaba por Estados Unidos porque ni siquiera existían. No pasaba por Sudamérica, cruzaba por México, Acapulco, Veracruz, lo que se llama o llamamos los tráficos Asia-Pacífico y el Transpacífico, que es la ruta mercantil más impactante del planeta. El enlace era México y para el regreso de Europa y lo que llamamos el transatlántico era por el Golfo de México a través de Veracruz. Acapulco y Veracruz era la ruta del comercio ultramarino más importante de América y del mundo. México no se ha ido, Estamos en los mismos paralelos, estamos en la misma posición estratégica. Hoy es el segundo mercado potencial de transporte del mundo, solo competible por el estrecho de Malaca, situado entre Singapur, Indonesia y Malasia, y donde pasa el 31% del manejo de contenedores del mundo. Van a decir, ¿y esto por qué es importante? Porque nada más el 91% del comercio mundial se hace a través del buque. México fuga entre 40 a 50 mil millones de dólares anuales por pago de flete, uso de contenedores, servicios marítimos y demás. Dinero que sobraría para establecer una cruzada educativa y reposicionar magistralmente el sector y sobre todo atender un área clave, la investigación. Es muy fácil hablar de innovación. Para llegar a la innovación, primero tenemos que empezar por hablar de educación de calidad. Y la primera pregunta, se las dejo, perdón, porque creo que son ustedes que van a preguntar, ¿para qué queremos educar? Y no hemos determinado hoy, 500 años después de la conquista, ¿para qué queremos educar? ¿Para seguir siendo mediocres? ¿Para seguir siendo intrascendentes en la palestra global? ¿O porque queremos utilizar la educación para ser quién? ¿Para qué educar? Y una vez que definimos para qué educar, ¿qué es lo que se debe enseñar? A ver, ejemplo rápido. Corea del Sur, ¿para qué somos buenos? Para las ingenierías, la electrónica, y es el primer, en este momento, constructor de barcos en el mundo. A eso está dedicada la educación. ¿Qué es lo que ha hecho Finlandia? Lo mismo. Noruega cabe 5.29 veces en México y tiene 5.39 millones de habitantes y ha controlado el 10% de la flota mercante mundial. En México Corea del Sur cabe 19.8 veces pues, en México y tiene una flota mercante 13 veces superior a la nuestra. México tiene 296 playas, más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, casi medio millón de plataforma continental y, sin embargo, seguimos siendo un país que vive de espaldas al mar. Es el país con menor consumo de productos pesqueros, cuando debe ser de los primeros. Mejor, Perú ha definido su país, intenta definirlo como un país marítimo, en fin. Muchas gracias y estoy abierto a sus preguntas. La verdad es lo que más enriquece. Es para mí un gran gusto poder disertar con ustedes. Hola, doctor. Hola. ¿Qué elementos de la primaria y secundaria fueron clave para su vocación? Creo que la motivación nace a partir de tus maestros, cuando el maestro rompe con los esquemas que no permiten el cambio, que no permiten cosas nuevas. Es muy difícil para ti que eres inquieto aprender cosas nuevas. Siempre hubo consejo, resuelve este problema porque es el más complicado. Porque en la vida tú no vas a llegar a que te resuelvan problemas, vas a llegar a resolver problemas. Les preguntaba, ¿por qué se influye? ¿Por qué miedo a las matemáticas? Bueno, es que pues es lo que hemos aprendido, pero tienes razón. Más tarde habría que aprender que no hay que aprenderse las matemáticas de memoria, hay que tener pensamiento matemático. Doctor, ¿podría platicarnos cómo surgió su interés por el estudio del comercio y el mar? Sí, gracias por la pregunta. Pasé de marinero de agua dulce a marinero marítimo porque les decía yo que me hice en la ribera del Balsas. Pasé de los ríos, esteros, lagunas a radas, bahías y ensenadas. La primera gran pregunta que me hacía es, ¿por qué un país
porque me gusta mucho la historia. De hecho, yo combino la historia, la geografía, la filosofía, la teoría política en mis cátedras de Derecho Marítimo y demás, ¿no? Tráfico intermodal, puertos, planeación estratégica, portuaria y todo lo demás. ¿Por qué un país situado tan estratégicamente como este país no es marítimo? ¿Qué pasa? Quería yo explicarme. Me daba la impresión de que todo el mundo habla de Acapulco, habla del mar, pero cuando va y mete un pie lo retira inmediatamente porque le da miedo. Somos un país, me di cuenta que era un país encaramado en el altiplano, que lanza las baterías a los puertos, de los puertos de regreso a los volcanes, pero no lanza ninguna batería de los puertos hacia alta mar y de regreso. ¿De dónde nos viene la vocación? No hay vocación, porque si nosotros la buscamos vamos a encontrar la construcción de los 13 bergantines por parte de Hernán Cortés para el sitio de Tenochtitlan, por cierto, construidos en Tlaxcala. Ahí es donde hay un antecedente, pero pues estábamos a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos un país marítimo si por geografía sí lo somos? ¿Cómo es posible que tengamos nosotros que depender del mundo, de banderas extranjeras para la movilización de nuestros tráficos de exportación o de nuestro comercio internacional? Por la posición estratégica de ser el país de mayor flujo mercantil del mundo y sobre todo en estos momentos en que las vías interoceánicas como el Canal de Panamá dejaron de ser importantes, ya no son claves, ya no son estratégicas y ahora el mundo se reposiciona hacia el descongelamiento del Ártico como el nuevo mercado industrial del futuro. ¿Y cómo empezó o se combinó con su inclinación e interés por los medios de comunicación? Gracias. Creo que es una pregunta clave. El periodismo tiene dentro de su responsabilidad el informar y guiar a la sociedad de manera veraz, oportuna y sustentada, sin tomar partido por ningún tipo de interés ni grupo de interés. Esa parte la dejamos de lado. Lo que sí es importante es que yo necesitaba influir a través de un medio. Jamás me imaginé que pudiera entrar en ese momento, punto por punto, al mejor periódico de México. Y que a través de él lograría influir, y sí influimos, a la sociedad para poder dar a conocer la actividad. Organizamos 8 congresos de transporte e industria marítima, los inventé porque no había nada, 12 seminarios de transporte multimodal, fui pionero, tampoco había nada, y 9 congresos de turismo de crucero, luego le agregué ferries y luego náutico. Entonces yo tenía más lectores en Grecia, en Noruega, en Argentina, en Uruguay, tuve corresponsales en Uruguay y todo eso. La influencia era grande. Fui a dar conferencias en Argentina, fui a dar conferencias en Colombia. Es más, fui testigo de la compra de la flota mercante gran colombiana por parte de Transportación Marítima Mexicana. Teníamos alguna o 2, 3 empresas navieras, ahora no tenemos nada. Y ese proceso, decían los argentinos, che, pero vos deberías crear la Asociación de Periodistas Especializada de América Latina. Le digo, bueno, sí, sería interesante, pero no podemos con todo. Entonces, regreso rápidamente a la pregunta, me permitió influenciar positivamente, quizás la vez que yo recuerdo, en la sociedad, en las autoridades. Me di cuenta que sí había quienes me seguían y les interesaba lo que yo escribía. ¿Cómo fueron sus primeros años como comunicador? Gracias. Difíciles, estimulantes, pero muy difíciles. Les decía yo hace unos momentos que la batalla campal, la batalla más dura la libraba dentro del periódico. Había personas, columnistas. Me tocó la época en que hasta Carlos Monsiváis andaba por ahí, el gran cronista de México. Y hubo varios, obviamente no voy a decir nombre, que ya tenían tiempo adentro del periódico, que tenían cierta fuerza ya, uno era hasta subdirector, que pues era la gente que más se inconformaba de que yo tuviera tantos espacios, porque además tenía una plana completa los lunes, independientemente de media plana los miércoles. Y yo no dimensionaba lo que estaba pasando. Una gran ventaja, que sí tengo que decirla, no he vivido de los medios. Y eso me ha permitido tener una autonomía total. Pero no me gusta decirlo, y creo que no se ha acabado porque es un privilegio, ¿no?
Porque la verdad es que no, en pláticas que doy sobre periodismo y me hacen la pregunta, yo tengo que decirle, es que tienen que sobrevivir. Y ustedes antes de ir al medio, primero sepan al medio al que van a llegar, para saber sobre qué van a escribir, si hay coincidencia o concomitancia. Entonces, y hay que ser conscientes, ¿no? Afortunadamente esa fue mi gran ventaja, que no tenía nadie. Al no vivir de eso, yo podía escribir lo que fuera, como fuera, y he sido siempre en mi vida investigador nato. Entonces me encantan los estadígrafos, me encantan la información sustentada, y cuando hay alguna insinuación por ahí que algo no está, te vas al número de oficio, a que los llegó a las 5 de la tarde con 5 minutos, 3 segundos y 2 milésimos de tiempo. Así tenías que hacer, y es lo que les digo a los chicos cuando les doy una charla de periodismo, medios de comunicación, teorías de la comunicación. Ustedes pueden decir todo lo que quieran, bien sustentado. Cuando tienen todo bien sustentado, verificado, contrastado y demás, abierto. El periodismo de chisme, el periodismo de ese tipo, ya quedó en el pasado. Eso no existe. Tenemos que trabajar en otra dimensión y además con la pluriformidad que nos dan hoy los medios, sobre todo los medios digitales. ¿De qué manera lo ha enriquecido la interacción con los alumnos? Hijo, me he hecho, por esa razón no quiero dejar de dar clase, porque ya estoy muy cansado. Pero ese es el reavivamiento personal, es como el salmo que nutre mi vida, no profesionalmente hablando. Para mí no hay nada más formidable. Saber que un alumno superó al maestro es para mí fenomenal. Y eso para mí ha sido lo más grande, lo más grato, lo más gratificante. No lo cambiaré por nada. Y aunque se enojen a veces mis colegas, les digo, bueno, acuérdense que la mayoría de ustedes está aquí por incidencia, por accidente o porque no les quedó otra. Y eso es lo grave. Cuando hay vocación, hay un gusto y una satisfacción perenne. Y no te satisface nada más que estar frente a tus alumnos. Y espero, por lo menos a nivel conferencias, seguir interactuando con alumnos hasta los últimos días de mi vida. ¿Qué importancia tiene para usted el haber obtenido el Premio Nacional de Periodismo? Gracias. La importancia radica en el reconocimiento, ¿no? El saber que de alguna manera impactaste de una u otra forma en lo que tú has hecho. Porque tradicionalmente a los columnistas, ensayistas, articulistas, porque quizá no lo dije, soy articulista, ensayista, columnista, no se les otorgan premios nacionales. Normalmente es muy especialmente trabajo reporteril. Sin embargo, para mí no lo esperaba, la verdad. Es más, pensé que era broma. Y para mí fue muy, muy gratificante porque finalmente dices, parece que vale la pena lo que estoy haciendo. Eso es lo que podemos señalar respecto a la recepción del Premio Nacional de Periodismo. Creo que es lo que nos llevamos también como satisfacción en la vida, el haber sentido que mereciste algo, ¿no? Y en este caso, el trabajo que desempeñas tuvo un reconocimiento. Ese sería mi comentario al respecto. Doctor, ¿podría decirnos qué importancia tienen los maestros y las maestras en el sistema educativo actual? Y también, ¿de qué manera podemos aprovechar en su máxima potencia las nuevas tecnologías? En términos de discusión con los pedagogos, creo que ellos tienen la culpa de muchas cosas que no se hacen bien. Ellos diseñan el proceso, teóricamente hablando, y los que los ejecutamos somos los maestros. Por tanto, el personaje, porque también hay maestros que no son buenos, que no son lo mejor, y hay que decirlo, pero el personaje clave en este contexto se llama maestra, maestro, y tenemos que resignificarlos, darle la importancia que merece. La entrega del producto está en manos de los maestros en la escuela. En la clave misma del desarrollo está en la casa. Debo decir que yo en lo particular, de entrada, digo, nunca renuncio ni renunciaré a la interacción en el aula. Las TIC son una herramienta fundamental, clave, impresionante, buena,
lo mejor que podemos tener para complementarnos como herramienta, pero nunca sustitución del proceso educativo. Este tiene que ser interacción. En los países más avanzados en términos educativos, el aula sigue siendo esencial y yo en lo personal nunca renunciaría. Para el alumno, para el estudiante sobre todo, sí. Su desafío más formidable es la lucha por su derecho a hablar. Convencido completamente que el silencio y escucha es la mejor forma de aprender y motivar para avanzar hacia el conocimiento, hacia el aprendizaje y la imitación y talento de los grandes forjadores de la historia, la cultura y la educación. Solo entonces, cuando conocimiento, investigación se crucen, cuando el alumno y el maestro hablen un solo lenguaje, un solo diálogo, tendremos la resignificación buscada y entonces hablará el mentor a través del alumno. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Ha sido un verdadero placer.